vista etimológico, vanguardia, del francés avant-garde, proviene del lenguaje militar y significa parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal. Es decir, un grupo de soldados con la misión de descifrar a la fuerza enemiga para poder atacarla y destruirla más eficazmente. A finales del siglo XIX, este vocablo abandonó el campo militar para abordar el cultural. Y según Thomas Lawrence, la misión del vanguardista era ir contactando con el enemigo, en este caso la reacción del otro, con el fin de descubrir la estructura de su resistencia antes de poder destruirla. En las primeras décadas del siglo XX se inauguraron importantes movimientos que dieron lugar a las primeras vanguardias europeas, tanto en el ámbito artístico, la literatura, la pintura y la música, como en el político. Entre ellas el impresionismo, expresionismo, fauvismo, cubismo y futurismo. Luego, con la Primera Guerra Mundial, surgieron otras como el dadaísmo, el ultraísmo y el surrealismo. Es de estas últimas vanguardias de posguerra que nacen las vanguardias latinoamericanas, que significaron una adaptación del movimiento artístico de las anteriores aplicada a su realidad política, social y cultural. Así, se desarrollaron los movimientos que plantearon una reforma de la estética existente en la época. Los grupos de Florida y Boedo en Argentina, la poesía de César Vallejo en Perú, el estudiantismo de México, el grupo minorista en Cuba, el movimiento antropófago de Brasil, la vanguardia nicaragüense, el creacionismo de Huidobro en Chile y el posterior surrealismo de la poesía de Neruda, entre otros, plantean nuevas formas de escritura y una manera novedosa de abordar los temas literarios. Dichas vanguardias conformaron una travesía estrechamente ligada a la constitución de las literaturas de América Latina, desde el momento en que se consolidan como una crítica, como un momento de reflexión en que la literatura se observa a sí misma de forma calificativa, corrosiva y hasta distanciadora. Esta crítica pretendía demostrar que cada acto vanguardista aislado correspondía a una realidad plural y que con estos no se pretendía cambiar el arte, sino cambiar la vida. Dentro de estas, el surrealismo es el movimiento que más duración ha tenido y ello se debe en gran medida al aporte que ha hecho a todas las artes y a su cohesión ideológica. Tristan Tzara decía que el surrealismo había nacido de las cenizas del dadaísmo, que se caracteriza por lo absurdo y su falta de compromiso con la realidad. Esto tiene sentido si lo pensamos a partir de las palabras de André Breton, quien en el primer manifiesto surrealista en 1924 define al surrealismo como un dictado del pensamiento sin intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. El aporte fundamental del surrealismo es la creación de un lenguaje poético donde predominan las imágenes metafóricas, revalorizando la labor de los poetas como simbolistas que ayudaron a redescubrir la fantasía y la imaginación como fuentes para nutrir al arte. Francia y Chile fueron los países donde el movimiento surrealista se dio con más fuerza. En Chile, los primeros vestigios surrealistas tuvieron lugar en la segunda etapa de la literatura nerudiana. La obra de Pablo Neruda creció a medida que aumentaban sus años de vida, y es por eso que ella es la prueba más clara de la acumulación de experiencias personales y sociales vividas por el autor. De esta manera, su amplia producción se divide en 5 etapas. Su primera etapa es la que le da reconocimiento. Con solo 19 años escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y este joven de provincia se convirtió en un personaje célebre que lanza un estilo nuevo, moderno, cargado de erotismo, cambiando el lenguaje del amor en el mundo latinoamericano y caracterizando su escritura no solo por continuar la línea posmodernista, sino por incluir algunos toques de origen vanguardista. Para escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Y tiritan, azules, los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. Para el surrealismo, la función del arte y la literatura consiste en explorar el subconsciente y, como método para lograrlo, propone la escritura automática, inconsciente e irreflexiva, abandonándose a la inspiración. En el poema 20, Neruda aún conserva la métrica del modernismo, pero no la rima y el ritmo. Incluso se evidencian algunas muestras de prosaísmo. Además, la influencia de las vanguardias sobre el autor se percibe al ver la habilidad con la que transmite sus sentimientos más profundos con tanta naturalidad y aparente facilidad, llegando a lo surreal a partir de las ambigüedades que se presentan dentro de algunos versos.
Así, en este poema, el último antes de la canción desesperada, el poeta mezcla el sentimentalismo de su primera etapa con la subjetividad del surrealismo de la segunda al dejar fluir sus emociones. Posteriormente se manifiesta una renovación de intención vanguardista en 3 breves libros publicados en 1926, El habitante y su esperanza, Anillos, en colaboración con Tomás Lagos, y Tentativa del hombre infinito. Estos 3 le dan comienzo a su segunda etapa, la de madurez, la vanguardista, que va a consolidarse con la llegada de las residencias. Residencia en la Tierra, que incluye la primera y la segunda, escritas entre 1925 y 1935, y Tercera Residencia, de 1945, que contiene una serie de poemas titulada España en el corazón. Residencia en la Tierra es la síntesis magistral del surrealismo. Existe una circunstancia vital para el libro. Neruda comienza el trabajo diplomático y es destinado a Nueva Delhi. Esto va a significar, por un lado, el conocimiento de una naturaleza diferente, y por el otro, un distanciamiento. Este viaje va a marcar sus años de surrealismo. Más tarde, el autor viaja a España, donde profundiza su idea de cambio estético para el discurso poético y entra en contacto con las teorías marxistas y con las ideas del compromiso político, sobre todo por su contacto con grupos como el de la revista Octubre. Este cambio se refleja en el manifiesto publicado en dicha revista, titulado Canción urgente para la poesía, así como en los poemas de la segunda residencia y, por supuesto, en los poemas dedicados a España. En esta segunda etapa vemos las 2 tendencias de Neruda, la del poeta amoroso unida a la del poeta del pueblo. A su vez vemos por un lado la influencia de la vanguardia, concretamente el surrealismo, y por otro lado el compromiso político basado en el marxismo, el comunismo. El autor combina el imaginario surrealista con elementos tradicionales, llevando a cabo una armonización entre la tradición y la ruptura, como hacen los poetas contemporáneos suyos en España, entre ellos Federico García Lorca en Poetas de Nueva York. De este modo, vemos una crisis personal y social en la medida en que cuestiona su propia función como poeta. Esta crisis se manifiesta a lo largo de la obra en distintos aspectos. En el libro todo se está deshaciendo en un perpetuo movimiento de la naturaleza, que en este caso es mucho más radical, biológica, tropical y húmeda que en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es de este mismo modo que su subjetividad está en continuo movimiento. En el poema Arte Poética de Residencia en la Tierra nos encontramos ante una especie de manifiesto, una metapoesía, en la que Neruda trata de explicar el tipo de poesía que quiere hacer. Es un poema hermético, oscuro, difícil, no tiene el sentido rítmico tradicional de sus poemas anteriores. Busca una musicalidad diferente, mucho más prosaica. Hay solo un punto al final del poema y no hay pausa alguna. Este hecho es muy importante ya que la gran frase que constituye el poema de principio a fin es una sucesión de imágenes con un contenido onírico muy fuerte. Entre sombra y espacio, con luto de viudo furioso, con un espejo viejo, olor de casa sola. Todas ellas son imágenes surreales, oníricas, que nos sugieren el mundo de los sueños y del inconsciente. Todas estas imágenes se suceden hasta la última estrofa, luego hay un pero y nuevamente nos encontramos ante más imágenes de este tipo. Otro ejemplo es el poema Walking Around, donde a partir de las metáforas todo cobra una cualidad onírica y pesadillesca, y el lenguaje tiene la absurda lógica y la carga simbólica de los sueños. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. En el poema encontramos una crisis personal en Neruda. Sucede que me canso de ser hombre, expresan sus primeras palabras. Toda esta serie de poemas refleja una crisis en varias facetas. Por un lado, una crisis respecto del sentido que tiene el discurso poético en ese momento y de la imagen tradicional del poeta como funcionario social y cultural. De ahí que Neruda también se acerca a esas nuevas formas de vanguardia. Y por otro lado, la crisis no tan cultural, sino más bien individual e íntima del poeta, que se vislumbra al ser tan subjetivo con sus palabras y al abocarse al surrealismo. En su teoría de la vanguardia, Peter Bürger sostiene que lo que los vanguardistas se proponen es lograr la unión de arte y vida. Porque la vida, la lucha, la poesía continuarán viviendo cuando yo solo sea un pequeño recuerdo en el luminoso camino de Chile. Neruda ha dejado una huella dentro de la poesía histórica mundial, siendo ese intento por reproducir su sentir, sin duda, lo que caracteriza la escritura más surrealista.